Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que me veas. Mi nombre, Mercè Farnós. Yo quiero explicarte qué son los implantes. Los implantes son dispositivos físicos o no físicos, etéricos, colocados por entidades inarmónicas, también llamadas regresivas, que ellas miran por ellas mismas y nada más que por ellas mismas. Sobre todo porque son entidades de baja frecuencia que necesitan nuestra energía vital para seguir viviendo. Lo que hacen con estos dispositivos es quitarnos nuestra propia energía y para ello necesitan que nosotros vibremos bajo, provocando situaciones de dolor y sufrimiento para que entremos en formas pensamiento y formas sentimiento de miedo, carencia, dolor, envidia, comparación, etcétera, etcétera. Estas entidades poseen una tecnología que ni imaginamos. Nos han hecho creer siempre que estábamos en la vanguardia de todo nivel tecnológico, a nivel científico, o incluso en lo más alto de la cadena alimenticia. Hoy sabemos que no es así. Que hay entidades que nos controlan y quitan energía, ya que nos comen, no literalmente, pero sí de forma energética, ya que la humanidad es parte de su cadena alimenticia y se alimentan del ectoplasma que la humanidad producimos en grandes cantidades con nuestras emociones a través de nuestro sistema endocrino. ¿Y qué ocurre? Que como tienen el control de todo este sistema, lo tienen totalmente manipulado para que no creamos toda esta información que se está dando desde hace ya varios años. Sobre todo lo que hacen es avanzar lo que van a hacer a través de películas de ciencia ficción para que no lo creamos y para que la mayoría de la gente crea de quien está hablando de esta situación que estamos un poco idos de la cabeza o realmente no lo van a creer porque lo están viendo en una película de ciencia ficción y creen que esto es ciencia ficción. Lo hacen perfectamente. ¿Y cuál es la premisa más importante de estas entidades para la manipulación de la humanidad? Poner la verdad en la cara, para que no la veamos y para que no creamos en ella. Y lo tienen que hacer de una forma a través de hologramas, creando un juego de manipulación, de mentiras, de engaños, introduciendo como lo están haciendo desde hace mucho tiempo en series, películas, en la música, en la simbología, en eventos, para que nosotros a nivel subliminal, en la simbología de esos eventos que estamos viendo y que no creemos, vaya entrando en nuestro subconsciente y cuando pase lo tengamos ya todo como algo normalizado. Y así ellos mismos nos están implantando energéticamente y parasitando. Ellos no pueden infringir el libre albedrío humano, entre comillas, el libre albedrío humano. Por eso tienen que decir las cosas a la humanidad, para que la humanidad las acepte de forma subconsciente y a nivel subliminal, como he dicho antes. Viendo una y otra vez esa televisión, esas películas, esa música, oír esa música y demás situaciones que nos van colocando de forma subliminal. También durante el descanso nocturno, cuando dormimos los seres humanos, tenemos que recargar nuestra batería. En ese descanso muchas veces es cuando nos implantan. ¿Por qué? Porque en ese momento es más fácil manipularnos. Entonces, si nos vamos a dormir después de ver películas de guerra, de conflictos, o porque se ha discutido o hay ansiedad, estrés, etc., la humanidad, la persona, baja su frecuencia, su vibración, y con eso entra en un sueño, repitiendo lo mismo que ha vivido antes de irse a dormir. En esa la vibración es baja
y en esos momentos es cuando podemos ser implantados, incluso a veces abducidos. Como muchos testimonios han dado durante tantos años de esas abducciones que han tenido. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de una forma de escaneo. Escanean al ser humano, a esa persona que quieren abducir o que quieren implantar, observando y mirando qué tipo de implante le van a poner, porque dependiendo de lo que quieran hacer con esa persona, hay implantes físicos e implantes etéricos. Cada implante, dependerá de la persona a la que le van a poner y de su frecuencia, de su sistema de creencias. ¿Dónde los colocan? Pues los colocan en cualquier parte del cuerpo energético, los colocan en el cuerpo físico, los colocan en diferentes lugares, como puede ser fuera en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo mental inferior, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo físico. En el físico pueden estar en la cabeza, en la columna, en la garganta, en los diferentes órganos, rodillas, piernas, órganos sexuales, dependiendo de lo que van a hacer o lo que esa persona está vibrando. A veces los puedo ver en mis terapias como unas amebas, otras veces son como gusanos, otras veces son como parches sombreados, algunos son alargados y van pasándose por los órganos o incluso por esa columna vertebral. Todos ellos manipulan la vida de ese ser humano, haciéndole distorsionar y tener un miedo continuo, duda, desconfianza, rabia, frustración, tristeza, todas esas emociones de baja frecuencia. Aparte, lo que descubrí no hace tanto, que aparte de haber implantes activos, colocan también implantes inactivos, que son activados remotamente en diferentes tiempos, según estos seres necesiten o consideren para su propio beneficio. Esto sí es decir, que son más difíciles de detectar, pero no imposible. Todos los implantes hay que quitarlos con máximo cuidado, porque muchas veces cuando son quitados pueden quedar restos y esos mismos pueden reproducirse nuevamente al cabo de 2 o 3 días. Por eso hay que ir con máximo cuidado, ayudada, en mi caso, con mi jerarquía espiritual y los médicos que me acompañan. También deciros que hay abducciones. Esas abducciones que se hacen para llevarse al ectoplasma, que se utilizan para sus fines, para crear clones de la propia persona y que esos clones estarán en laboratorios para sus propias investigaciones y con ello el ser sentirá sufrimiento viviendo una y otra vez dentro de un holograma, de una situación que no entenderá, pero que le producirá al mismo tiempo sufrimiento. La persona está creyendo que está durmiendo y que duerme en un poco tiempo, pero puede pasar muchísimo tiempo mientras está en esa abducción o en esos laboratorios en el que se le está colocando esos implantes, creyendo que está viviendo una realidad cuando lo que está viviendo es un holograma, una película que le está haciendo creer una situación en su vida de sufrimiento y dolor. Lo importante de la implantación energética es entender que nos pueden implantar solo cuando bajamos nuestra frecuencia, que muchas veces es inducida por estos seres a través de hacer que tengamos personas o situaciones que nos produzcan esa bajada de frecuencia y que produzcan ese dolor y sufrimiento, situaciones en las que estamos en conflicto y en guerra, situaciones en las que perdemos el control de nosotros mismos y bajamos nuestra frecuencia. Y a través de esa baja frecuencia, como decía, es la forma fácil que ellos tienen de implantar y parasitar y manejar a través de sus hilos, vamos a decir así, esas entidades. A través de esos implantes lo que nos hacen es
drenar nuestra energía vital y la persona empieza a sentirse mal sin saber el porqué, cansado, con insomnio, con estrés, ansiedad constante, incluso con dolencias físicas a veces. Ellos necesitan, estos seres, estas entidades, necesitan esa energía, nuestra propia energía, para seguir existiendo y para hacer sus propias investigaciones. Y por eso utilizan ese ectoplasma que nosotros producimos. Incluso hay algunos de estos seres que utilizan nuestro ectoplasma como droga, porque para ellos el ectoplasma humano es como una droga que les produce placer, el placer de ver el sufrimiento ajeno. Entonces, todo eso es como que la humanidad es un rebaño, es su ganado, en el que es, como yo digo muchas veces, como si fuera una vaca a la que le van quitando esa leche para su propio beneficio. Eso nos hace a esa persona que la persona no piense en lucidez y que a la vez la persona vaya hundiéndose en una tristeza, una melancolía, un sufrimiento y un dolor, una autodesconfianza continua. La única protección que nosotros tenemos como humanidad para cualquier implante, para cualquier entidad inarmónica, es subir nuestra frecuencia vibratoria, es que nuestra energía esté alta siempre, mantener nuestro poder interno, tener una mentalidad positiva, trabajar en nuestro crecimiento personal, mantenernos en armonía, en paz, trabajar en nosotros mismos, en esa autoconfianza y determinación, entrando en nuestro interior, dejando de mirar afuera y entrar en nosotros mismos, porque en nosotros mismos están las respuestas que buscamos afuera. Y cuando estamos en nosotros mismos, nos empoderamos y aumentamos nuestra frecuencia. Hay que estar en continua observación, hay que estar en continuo movimiento de buscar y de observar. Hay que colocar todos nuestros sentidos, oídos, vista, sensibilidad, para estar siempre en conexión con nosotros mismos. Un ejemplo que también quiero daros es que por la noche, cuando nos vayamos a dormir, podéis pensar, podéis visualizar, imaginar una esfera de luz blanca en la que os colocáis dentro y os protegéis, decretando que nada y ninguna frecuencia de baja vibración, entidad negativa, puede acercarse en ningún momento a vosotros. Si lo decretáis desde la confianza, desde la fe en vosotros mismos, desde el poder de vuestro corazón, vuestro anclaje os protegerá de esas entidades. Ellos están siempre con vosotros, están siempre con nosotros, pero cuando nosotros bajamos nuestra frecuencia, entonces ellos se alejan de nosotros porque no sintonizamos con la misma frecuencia y entonces en esos momentos se alejan. Ellos están observando porque ellos sí están aceptando nuestras decisiones, nuestro libre albedrío. Espero que mi explicación os haya servido a través de mi propia experiencia y si alguien quiere más información, estaré encantada de ofreceros a través de mis redes sociales, mi correo electrónico. Así que encantada de estar aquí explicando un poco más de lo que son los implantes. Que tengáis un feliz día. Muchas gracias.